Les damos la bienvenida a UMAC TV, la televisión universitaria de Magallanes, que en asociación con la Defensoría Penal Pública está llevando hasta sus pantallas este programa que pretende compartir información con ustedes respecto de qué es lo que hace la Defensoría Penal Pública y qué rol cumple dentro del sistema procesal penal. Les invito a ver una nota introductoria respecto a un segmento muy importante de la población sobre el cual vamos a hablar en este capítulo, el segmento adolescente. La Defensoría Penal Pública proporciona representación legal a niños, niñas y adolescentes que sean imputados y o condenados por un crimen o simple delito y que carezcan de abogado. Cuentan con un equipo de trabajo especializado en la defensa de adolescentes, haciendo valer ante el sistema de justicia penal los criterios de la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales vigentes en Chile. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer Código Universal de los Derechos Infantiles legalmente obligatorio de la historia. Considera los derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. En dicho contexto, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente exige establecer un sistema de justicia especializado para los jóvenes infractores de ley, con procedimientos orales, transparentes y rápidos, cuyo principal énfasis está en la rehabilitación. Para los efectos de la Ley 20.084, por adolescente se entiende hombre o mujer mayor de 14 y menor de 18 años, un segmento de la población que también requiere de defensa para que haya justicia. Bien, volvemos entonces a este estudio que hemos montado en el edificio ubicado aquí en calle José Miguel Carrera, en Punta Arenas, donde está la Defensoría Penal Pública de Magallanes, y en esta ocasión estamos acompañados por la abogada Karina Ulloa Pérez, quien es la actual defensora penal juvenil de la Defensoría de Magallanes. ¿Cómo estás, Karina? Así es, muchas gracias. Buenas tardes, bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí pensando en las preguntas más adecuadas, ¿cierto?, para poder explicar y que todos terminemos entendiendo por qué hay una especial unidad para la responsabilidad penal adolescente. Ya. Existe primero la defensa penal especializada en adolescentes a propósito de que existe una normativa especial. Y esa normativa especial, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, estableció un sistema de responsabilidad distinto del de adultos. Y es distinto porque reconoce que las personas menores de edad, de 14 a los 17 años, están en una etapa del crecimiento, están en una etapa de desarrollo distinta que la de un adulto, y por lo tanto su comprensión y su voluntad respecto de lo que hace es distinta, y por lo tanto el grado de responsabilización que tienen, si bien es cierto hoy día tienen responsabilidad asociada, esa responsabilidad tiene reglas especiales, y eso implica también entender que no solamente cuando se va a buscar una sanción en el área penal respecto a adolescentes, no solo se va a ir por su responsabilización, que es uno de los pilares de la reforma, digamos, sino también de la necesaria intervención por la edad en la que están, y también evidentemente de ciertos principios que son importantes de reconocer, una mayor protección de sus derechos, ¿ya? Y que se traducen en ciertas garantías procesales que quizás respecto a adultos no hay, ¿ya? Además está el hecho de que adultos cometen ilícitos a través de menores de edad para poder acceder a esas garantías e incluso a edades inimputables. También digamos, sobre la base de qué pregunto esto, de que eso también inspira la creación de esta ley específica para la responsabilidad penal adolescente. Es al revés. Primero se genera la reforma asociada a la responsabilidad penal adolescente, y lo que dice relación con sanciones o agravantes respecto a adultos por la utilización de menores en sus delitos, en el fondo tratando de instar o por impunidad o por dicho en buen chileno, echarle la culpa, digamos, a un menor porque quizás va a tener una consecuencia menor, es posterior, ¿ya?
esas sanciones o ese agravar las penas de los adultos cuando van o instan a cometer un delito con un adolescente, tiene un grado de culpabilidad mayor. ¿Y por qué? Precisamente porque la idea es que los jóvenes menores de edad no estén asociados a delitos. Normalmente, ¿de qué delitos estamos hablando aquí en la región? A ver, en general, al contrario de lo que pasa con los adultos, que los adultos uno puede observar que lo que más hay en general son delitos asociados a violencia intrafamiliar, a manejo de inestabilidad, etcétera. En el caso de los adolescentes, la verdad es que eso se dispersa un poco, no es tan definido, pero sí es importante señalar que se trata de delitos de menor entidad. Por regla general, la mayoría de los delitos asociados a menores de edad son lesiones menos graves, amenazas, daños, ese tipo de, ni siquiera hurtos, ¿ya? Y los delitos más graves o de connotación pública mayor son los menos. En un porcentaje son muy mínimos los casos más graves y por lo tanto los casos con eventuales sanciones más complicadas también son el menor de los casos. En la actualidad, aproximadamente, ¿cuántos casos hay? Aproximadamente 50 usuarios en toda la región. Más o menos 50 casos es lo que actualmente tengo a mi cargo. ¿Y eso cómo se condice con las cifras de lo que han sido estas 2 últimas décadas? Hay una tendencia a la baja desde hace varios años en cuanto a cantidad de causas, primero, y a porcentualmente cuánto corresponde de adolescentes versus de adultos. Yo revisaba en la historia de la Defensoría y observaba que, por ejemplo, en el año 2008 el porcentaje de causas de responsabilidad penal adolescente era como del orden del 10% de todas las causas de la Defensoría. Hoy día está en el 2%, quizá un poquito menos del 2% del universo de causas que tiene la Defensoría a este momento, digamos. Y hace 2 años atrás el porcentaje era de 4%. Por lo tanto, vemos una tendencia internamente con solo nuestros números de que hay menos causas. Eso también se traduce en las cifras que maneja tanto tribunales como fiscalía, ¿ya? Y evidentemente que eso es positivo, porque además de que hoy día los delitos son de menor entidad que en otros tiempos, digamos, o por lo menos la regla general, además son menos. Por lo tanto, es un avance. Es un avance porque significa que cada vez menos personas menores de edad se están exponiendo a situaciones asociadas a delitos y por lo tanto la cantidad de casos graves asociados son menores también. Claro. Ahora, una de las finalidades, ¿cierto?, de la Defensoría es defender los derechos de la persona imputada. En particular, ¿cuáles son los más relevantes a la hora de hablar de adolescentes? En el caso de adolescentes, lo que hay que... Bueno, primero tienen derechos que son comunes igual que los adultos, ¿ya? Presunción de inocencia, derecho a una investigación imparcial, ¿cierto?, que tiempos prudentes para la tramitación de las causas, etcétera. Pero además tienen ciertas garantías o ciertos derechos que son específicos de los adolescentes, ¿ya? Y, por ejemplo, dentro de eso lo que te mencionaba, ¿cierto?, de que ciertas diligencias de investigación deben ser realizadas con defensor presente. En realidad todas, salvo lo que es la mera constatación de la identidad. Cualquier otra cosa es necesario que esté el defensor presente. Sus declaraciones, su toma de fotografía, incautaciones y revisiones de celulares, todo ese tipo o cualquier otra diligencia que a uno se le ocurra, tiene que estar el defensor presente. Incluso
eso no se puede salvar porque, por ejemplo, esté presente un papá o una mamá y diga, no, yo estoy de acuerdo y que se haga como la policía diga. No. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque por la edad que ellos tienen, es importante resguardar ciertas cosas que a los adultos no necesariamente. ¿Ya? Un adulto puede declarar solo ante la policía, pero el riesgo cuando un menor de edad se enfrenta, ¿cierto?, a un proceso judicial o a un proceso de detención, y también velando porque aquello no sea vulneratorio. Hay un derecho primero que es de respetar la dignidad de la persona y en el caso de los adolescentes de respetar también su etapa de desarrollo. ¿Y cómo va el respeto de todo eso que estás mencionando, cierto? Sí. En la región. Actualmente se observa que hay un cumplimiento en general, digamos. Siempre hay situaciones muy puntuales y particulares en que no es así, pero es el menor de los casos. No así, por ejemplo, en otros periodos, por ejemplo, en periodo de las protestas del año 2019, en que hubo un poquito, digamos, fue un poco más complejo el tema de respetar, ¿cierto?, el trato digno y adecuado a los detenidos, tanto adolescentes como adultos. Pero hoy por hoy eso ha habido un avance significativo, por lo menos del tiempo que yo llevo trabajando, respecto de precisamente velar porque eso se respete. Y cuando no es así, precisamente una de las labores de la defensa es revisar en un proceso de detención si aquello se hizo conforme a derecho, no solamente si habilitaba la detención, sino que también la forma en que eso se hace. Y si uno detecta alguna situación que transgreda derechos, ¿ya?, eso se denuncia o se reclama en la audiencia respectiva. Ahora, ¿cuántos adolescentes o cuántas hay actualmente en el centro penitenciario de Río de los Ciervos, que es el que corresponde, ¿cierto?, a esa edad? A ver, actualmente en ese centro hay un solo joven que ya actualmente ya no es menor de edad, pero está por una sanción de menor de edad. Un solo joven en régimen cerrado, que es sanción, ¿ya? En internación provisoria por medida cautelar no tenemos actualmente menores de edad privados de libertad, y lo que tenemos es algunos jóvenes que tienen que cumplir en régimen semicerrado, pero que también ya han cumplido mayoría de edad. Por lo tanto, hoy día la verdad es que, como te decía, situaciones o delitos graves no hay, o por lo menos no de la entidad como para poder tener una cantidad de jóvenes X privados de libertad, ¿ya? Y los que hay son en realidad situaciones anteriores, de años pasados, que deben de cumplir ya con alguna sanción. Pero hoy por hoy no tenemos chicos en internación provisoria por ahora. ¿Y es la misma realidad en las otras provincias? Lo que pasa es que yo lo hablo desde a nivel regional, porque yo cubro nivel regional. Y adolescentes que vengan, por ejemplo, de Natales, el lugar donde cumplirían en caso de que existieran, en caso de digamos, que existiera, tiene que venirse a Punta Arenas. Tiene que ser acá también, sí. Está centralizado, sí. Eso. Sí. Y en general, ¿cómo es el trato que se da allí? Me entiendo que la Defensoría Penal Pública acompaña a la persona hasta que culmina todo el proceso, por Exacto. lo tanto eso incluye el tiempo en que esté recluido el tiempo de condena, o recluida. Sí. ¿Cómo es la reclusión para un adolescente o una adolescente aquí en Magallanes? La verdad es que es complejo. Bueno, es complejo. Primero, una privación de libertad siempre lo es. Pero además, y por eso es que una de las pautas de la ley 20.084, que es la que establece el sistema de responsabilidad penal adolescente, es de evitar, ojalá, las privaciones de libertad lo más posible. Y tiene que ver con que tú, al privar de libertad a un joven, en el fondo lo excluyes, lo sacas de la sociedad, y por lo tanto lo sacas también de su proceso evolutivo normal, educación, eventual trabajo, después familia,
¿ya? Sobre todo en casos de personas que viven fuera de Punta Arenas. Por lo tanto, es complejo esa realidad y además porque como hay pocas personas privadas de libertad en este contexto, implica además que no solamente lo sacas de la sociedad, sino que además lo dejas solo, sin intervenir otros pares o desarrollarse en lo que dice relación con lo social, que en esa etapa, en la etapa recordemos, de los 14 a los 17, es vital, es parte de el crecimiento de una persona, el poder vivir en sociedad y también poder conocer pares, interactuar, aprender cómo desarrollarse en esa área. Si hay una privación de libertad, todo eso se pierde. En la nota introductoria decíamos que el foco en esta área era la rehabilitación. ¿Existe posibilidad de eso en esas condiciones que tú mencionas en un centro penitenciario adolescente, como el de Magallanes? Creo que depende de la extensión. Depende de la extensión de una privación de libertad. Porque si aquella se ajusta a derecho y por lo tanto se establecen los tiempos, ojalá mínimos, o se hace una intervención mínima y necesaria, creo que con eso sería una intervención adecuada. Quizás cuando las privaciones de libertad son muy extensas, lo que hacen es eso, generar no solamente intentar resocializar desde un ambiente totalmente de laboratorio, si se quiere, porque no vas a poder replicar, por ejemplo, lo que sucede en un ambiente escolar, no vas a poder replicar lo que dice relación con el empezar o continuar estudios o empezar un área laboral, por lo tanto es complejo. Siempre las privaciones de libertad son complejas, pero en el caso de adolescentes lo es más por eso, porque esa etapa del desarrollo que no ha culminado no va a culminar adecuadamente en un contexto de privación de libertad, por mayores esfuerzos que se hagan por las personas que trabajan en ese lugar también, porque independiente de que evidentemente el joven o la joven van a tener contacto con otras personas en el lugar, es un contacto que no es simétrico, es un contacto jerarquizado, en donde va a haber un delegado o personas que trabajen en el lugar que no van a estar en igualdad de condiciones con ellos, y por lo tanto el día de mañana, cuando se tengan que introducir, por ejemplo, al mundo laboral, ¿cómo va a ser esa interacción? O si es que después recobran libertad y vuelven a su familia, ¿cómo va a ser la interacción? ¿Y cómo ha sido en general la reinserción? La reinserción creo que es importante puntualizar en algo. De todos los casos que hay de adolescentes, como dije, casi todos son de delitos de mediana o mínima entidad. Y por lo tanto, en general, de la cantidad de casos que nosotros tenemos, los chicos o chicas que vuelven al sistema, ya sea de responsabilidad penal adolescente o ya como adulto, son los menos. ¿Tienen tasas? No te podría dar una cifra exacta, pero son los menos. Por lo tanto, se da un fenómeno bien especial, porque no es solamente el tema de la reinserción o de la rehabilitación, si se quiere, sino que se conjuga lo que se puede haber realizado desde la intervención en una sanción, como también lo que dice relación con que la persona está en una etapa de desarrollo que va en evolución. Después algunos siguen estudiando, otros forman familia, otros empiezan a trabajar, y ese proceso de madurez propio del ser humano en ese rango etario genera que, de la cantidad de casos que podría haber habido o de personas que tuvieron quizá estuvieron asociadas a algún delito, de la gran cantidad de casos que hay,
los que vuelven son mínimamente en porcentaje. Entonces, se da que no vuelven, ¿por qué? Porque se resocializó. Pero esa resocialización fue por la intervención, fue porque maduró, fue porque ya no quiso verse involucrado en nuevas situaciones. ¿Falta estudiar eso entonces? Es posible, sí, pero a lo que voy es que precisamente en este trabajo lo que observamos es que muchos de esos chicos no vuelven a delinquir o no vuelven a estar involucrados siquiera en una causa penal. Fue una etapa y casi. eso, claro, porque precisamente, y por eso se explica que hay un sistema de responsabilidad penal distinto. ¿Por qué? Porque uno no actúa, sinceramente, igual a los 14 años que a los 22 o a los 40. Y eso... Bueno, se ha visto de todo en todo caso. Claro, pero la regla general sí. es que uno en esa edad no siempre toma las mejores decisiones, y por lo tanto es parte de la evolución misma del ser humano. Defensora Penal Juvenil de Magallanes, Karina Ulloa Pérez. ¿Algo más que quisiera agregar para que la comunidad le quede clara el trabajo que ustedes realizan? Principalmente pensando en que de pronto hay algunas desinformaciones, lagunas, prejuicios incluso, malos entendidos, sí. que hacen difícil que se comprenda por qué hay un tratamiento especial de los adolescentes. ¿Algo que no quisieras dejar de decir sí. antes de cerrar el programa? Sí. Siento que es importante puntualizar en que no hay mucha empatía en la lectura de las causas penales, ¿ya? Cuando hay una situación de delito, generalmente grave, hay mucha crítica, mucha crítica no solo al joven o a la joven, sino que también al sistema y también a la familia. Yo quisiera instar a ponerse en el lugar del otro, en la empatía, porque, como decía antes, ninguno de nosotros, y la vida viene sin instrucciones, ninguno de nosotros a los 14, a los 15, a los 16 años quizá tenía la madurez suficiente para poder comprender las consecuencias de sus actos. Y por lo tanto, cuando una persona comete un delito, o ni siquiera comete, porque recordemos siempre que a las personas en el proceso penal se le presume inocente. Si a mí me acusan de un delito, primero yo tengo derecho a un juicio, yo tengo derecho a que se compruebe que lo que se dice es cierto. Tengo también derecho a que alguien me acompañe en ese proceso porque yo no entiendo nada. Y ese no entender es algo que no solo le pasa a los adolescentes, sino que también a los adultos. Pero es especialmente importante a los adolescentes poder comprender, y por lo tanto también uno trata de hablar lo más chileno, comillas, posible, para que los chicos y las chicas comprendan. Y también uno sabe que el ejercicio de la defensa es criticado porque se ve como algo garantista, como si algo garantista fuera negativo, pero ocurre que cada persona, no solo los jóvenes, pero cada persona tiene un riesgo siempre de que le pase algo. Tú puedes ir manejando y pasas a chocar, puedes no sé, estar en el supermercado, se te escapó un hijo y ya pasaste las cajas y te detuvieron por hurto. O sea, las posibilidades de que tú te veas involucrado en una causa penal existen, y a todos. O sea, el médico que se le ocurrió operar y pasó algo y la persona se murió, pudiera tener eventualmente responsabilidad penal por mala praxis. O sea, toda persona, o como dicen por ahí, nadie está libre. Y eso, cuando uno es menor de edad, es especialmente importante que reciba el apoyo primero de su familia, si es que la hay,
Y segundo, de que nosotros como sociedad, y ahí hemos olvidado un poco el rol, también educamos. Hay un dicho, creo que viene del África, de que cuando se educa, toda la aldea educa. Entonces, bajo esa premisa, si una persona se equivocó, si una persona tomó una mala decisión, si una persona cometió un delito, siendo menor de edad, quizá es el momento que uno tiene, que tenemos todos, para poder ayudarlo, para poder sacarlo de eso, y también porque es una persona que en dignidad puede quizás aprender y salir de esas situaciones. Y creo que si no comprendemos el valor que tiene eso, de que podamos intervenir a tiempo, podríamos hacer una mejor sociedad. Y antes que criticar, ver cómo podemos mejorar la situación. Partiendo por informarnos, así que Exacto. En eso estamos acá. Muchísimas gracias, defensora, por estar con nosotros en esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes también por seguirnos en UMAC TV. Hoy hablando acerca de justicia penal en Chile y específicamente de cómo se trata a los y las adolescentes y por qué hay un tratamiento especial con este segmento. Porque como decía recién la entrevistada, cuando se educa es toda la aldea la que está educando. Y UMAC TV está haciendo un soporte aquí con información. Hasta la próxima.